La sala de emergencias estaba sumida en el caos cuando el doctor Ilaiche Matthews entró, con su enfoque agudo a pesar del peso de innumerables vidas sobre sus hombros. Su habilidad era insuperable, sus manos firmes mientras operaba a Bethany Wayace, una mujer de 56 años en estado crítico. Pasaron horas, y Ilaiche le salvó la vida, alejándola del borde de la muerte. Pero cuando ella despertó, no estaba agradecida. En lugar de eso, miró al doctor que estaba junto a su cama, su rostro torcido en una mueca de disgusto. Tú, siseó, con su voz cargada de veneno. Tráeme un médico de verdad. Ilaiche sostuvo su mirada, su actitud calmada no titubeaba. Había enfrentado esto antes. El color de su piel borraba años de entrenamiento y experiencia a sus ojos. Yo realicé tu cirugía, señora Wayace. Estás en camino hacia la recuperación. El rostro de Bethany se tornó rojo de ira. Nunca me había sentido peor. ¿Qué me hiciste? No veía nada más allá de su prejuicio. El hombre que le salvó la vida era solo un doctor negro en sus ojos, y eso era suficiente para condenarlo. Ilaiche se mantuvo sereno, sabiendo que nada de lo que dijera rompería el muro de odio que ella había construido a su alrededor. Tu recuperación tomará tiempo, explicó pacientemente, pero estás sanando. Pero ella no estaba escuchando. No te quiero cerca de mí. Quiero a alguien que sepa lo que está haciendo, exigió, alzando la voz. No soy un caso de caridad para que practiques conmigo. Ilaiche salió de la habitación sin decir otra palabra, con el corazón pesado, pero con el espíritu inquebrantable. Había salvado su vida, pero eso nunca importaría para alguien como ella. Pasaron los días, y la amargura de Bethany solo se profundizó. Llamaba a las enfermeras constantemente, se quejaba del cuidado que recibía y no ocultaba su deseo de ver al doctor Matthews despedido. Cada interacción estaba impregnada de desprecio, cada palabra goteaba de prejuicio. Ustedes, decía, con su desprecio palpable. Ilaiche se mantenía profesional, revisando sus signos vitales, monitoreando su recuperación, pero por dentro, el peso de sus palabras lo agobiaba. Había salvado innumerables vidas, pero para Bethany Wayace, él no era más que el color de su piel. Aún así, la trataba con el mismo cuidado y precisión que le ofrecería a cualquier paciente. Su deber era sanar, incluso cuando la persona que sanaba lo despreciaba. Una tarde, las quejas de Bethany se intensificaron. «Estoy peor que antes», gritó, agarrándose el costado como si estuviera en agonía. Su arrebato atrajo la atención de las enfermeras, su voz resonando por los pasillos. «Arruinaste esto. Estás tratando de matarme». Ilaiche revisó su incisión. Estaba sanando perfectamente. Sabía que era otro de sus intentos por desacreditarlo. «Está sanando bien, señora Wayace», dijo con voz firme. «Ajustaré tu medicación para aliviar tu dolor». «¿Dolor?», escupió. «Ustedes son todos iguales. Piensan que pueden salirse con la suya». Ilaiche no se inmutó. Ya lo había escuchado todo antes. Las acusaciones, las amenazas. Pero la verdad era que Bethany estaba sanando más rápido de lo esperado. El dolor que sentía no era físico. Era algo más profundo, algo arraigado en el miedo y el odio. En su mente, el hombre que le había salvado la vida era el villano. Y estaba decidida a hundirlo. Ilaiche se reunió con la doctora Karen Holloway, la directora del hospital, para discutir el comportamiento cada vez más problemático de Bethany. «Está amenazando con demandar», explicó, con voz calmada a pesar de la tormenta que se cernía sobre él. La doctora Holloway suspiró, su expresión llena de preocupación. «Sabemos que no has hecho nada mal, Ilaiche. Pero estas situaciones pueden salirse de control rápidamente. Ella está haciendo mucho ruido». Ilaiche asintió. Ya había lidiado con esto antes, pero nunca se hacía más fácil. «Seguiré haciendo mi trabajo», dijo. «No importa lo que ella diga». Al día siguiente, cuando Ilaiche entró en la habitación de Bethany, ella estaba lista. Sus ojos brillaban con satisfacción maliciosa. «Voy a quitarte el trabajo por esto», gruñó, con una voz baja pero cargada de odio. «No perteneces aquí. Y me aseguraré de que todos lo sepan». Ilaiche se mantuvo erguido, su determinación inquebrantable. «Estoy aquí para ayudarte, señora Wayace», dijo en voz baja. «Si decides aceptarlo o no, es tu decisión». Bethany sonrió con desdén. «Veremos quién sigue aquí cuando termine contigo». Cuando Ilaiche salió de la habitación, el peso de sus palabras permaneció en el aire, pero él no dejó que lo afectaran. Sabía la verdad.
Le había salvado la vida, y ningún prejuicio podría quitarle eso. La batalla no había terminado, pero Ilaiche estaba listo para lo que viniera. El ambiente en el hospital se sentía denso, cargado con la ira de la señora Wayase, mientras sus quejas resonaban por los pasillos. Esa noche, Ilaiche regresó a su pequeño apartamento, con los eventos del día pesando en su mente. Había enfrentado el racismo antes, pero esto se sentía diferente. Era la primera vez que su trabajo, su carrera, algo por lo que había trabajado tan duro, parecía estar realmente en peligro. Sus manos, las mismas que habían salvado innumerables vidas, temblaban levemente mientras desabotonaba su abrigo. Pensó en sus padres, que habían sacrificado tanto para que él pudiera estudiar medicina, y en todo su propio esfuerzo que lo había llevado hasta allí. Dolía que, después de todo, algunas personas aún solo vieran el color de su piel. A la mañana siguiente, Ilaiche se sentó nuevamente con la doctora Karen Holloway. Su tono era más serio esta vez, y las líneas en su frente se acentuaron mientras hablaba. Ilaiche, comenzó con cautela, la señora Wayase ha presentado una queja oficial. Legal está al tanto, y aunque no están demasiado preocupados, quieren ser cautelosos. Ella está acusando negligencia médica. Ilaiche exhaló lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Negligencia? Eso es absurdo. He hecho todo según las reglas, y su recuperación es mejor que la de la mayoría de los pacientes de su edad. Lo sé, dijo suavemente la doctora Holloway, pero ella no está retrocediendo. Ha dejado muy claro que quiere hacer esto personal. Por un momento, el silencio llenó la sala, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Ilaiche sabía cómo estas situaciones podían descontrolarse, no por la verdad, sino por la percepción. Su reputación, su futuro, estaban en juego, todo por el odio de una mujer hacia algo que él no podía cambiar, el color de su piel. Esa tarde, Ilaiche entró de nuevo en la habitación de la señora Wayase. Sus pasos eran pesados. Ella estaba sentada en su cama, con los ojos llenos de una mezcla de malicia y satisfacción. Aquí está, se burló, el hombre que cree que puede arruinarme la vida. Pero yo tendré la última palabra. Acabarás aquí. Recuerda mis palabras. Señora Wayase, comenzó Ilaiche, manteniendo su voz medida, estoy aquí para revisar su recuperación. A pesar de todo, mi prioridad es su salud. ¿Mi salud?, escupió. ¿Crees que puedes esconderte detrás de tus palabras elegantes? Me has empeorado, y lo probaré. Ilaiche permaneció en silencio por un momento, luego dio un paso más cerca. Si se siente así, lo lamento. Pero médicamente, está sanando bien, y mi trabajo es asegurarme de que continúe por ese camino. Ella lo fulminó con la mirada, su ira lo suficientemente afilada como para cortar. Ustedes siempre piensan que pueden salirse con la suya. No esta vez. Ilaiche ya había escuchado suficiente. Con una profunda respiración, asintió una vez. Si necesita algo, las enfermeras la asistirán. Volveré para revisar su progreso. Mientras se daba la vuelta para salir, la voz de la señora Wayase lo siguió. Lo lamentarás. Te arrepentirás de haberme tocado. De vuelta en el pasillo del hospital, Ilaiche se detuvo por un momento, dejando que el peso de sus palabras lo alcanzara. No había forma de razonar con alguien como la señora Wayase, ninguna forma de probarle que había hecho todo correctamente. Su prejuicio la cegaba ante la verdad, y ahora estaba usando eso en su contra. Más tarde esa noche, mientras Ilaiche yacía en su cama, su teléfono vibró. Era un mensaje de la doctora Holloway. El abogado de la señora Wayase nos ha contactado. Van a seguir adelante con la demanda. Te mantendré informado, pero mantente fuerte. Ilaiche miró el mensaje durante un largo rato. Sentía que el mundo se cerraba a su alrededor, las paredes de su éxito y trabajo arduo temblando bajo el peso del odio de una sola persona. A la mañana siguiente, la señora Wayase estaba siendo preparada para ser dada de alta. Mientras Ilaiche hacía sus rondas, vislumbró a la señora en el pasillo, sentada en una silla de ruedas, con su rostro aún torcido de ira. Sus ojos se encontraron brevemente, y Ilaiche no vio nada más que desprecio en su mirada. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Justo cuando estaban a punto de llevarla, el cuerpo de la señora Wayase se puso rígido. Su respiración se volvió superficial, y su mano se aferró a su pecho. La enfermera a su lado llamó inmediatamente por ayuda, y en cuestión de segundos, el equipo de emergencia se apresuró a su lado. Ilaiche corrió por el pasillo, sus instintos tomando el control. A pesar de todo, a pesar de la demanda, a pesar del odio que ella le había arrojado, su deber estaba claro.
No dejaría que muriera, no bajo su cuidado. Agarró el carro de emergencias más cercano y comenzó a trabajar en ella, gritando órdenes a las enfermeras. El pulso de la señora Wayace era débil, su rostro pálido. Mientras Ilaiche trabajaba, la sala cayó en un silencio tenso, el personal observando con respiración contenida como el médico que ya le había salvado la vida una vez intentaba salvarla de nuevo. Los minutos pasaron como si fueran horas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los signos vitales de la señora Wayace se estabilizaron. Ilaiche exhaló lentamente, retrocediendo mientras el equipo la trasladaba nuevamente a una sala de recuperación. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Ilaiche le había salvado la vida. Otra vez. La directora del hospital, la doctora Hoyowai, se acercó a Ilaiche después, con su rostro lleno de una mezcla de asombro e incredulidad. «Acabas de salvarle la vida», otra vez, dijo suavemente. «Soy un doctor», respondió Ilaiche con voz firme. «Eso es lo que hago». Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que esto estaba lejos de haber terminado. La sala donde acababan de reanimar a la señora Wayace permanecía inquietantemente silenciosa mientras Ilaiche salía, con las manos temblando ligeramente a medida que la adrenalina se desvanecía. A pesar de haberle salvado la vida por segunda vez, Ilaiche sabía que la demanda no desaparecería simplemente. El prejuicio no era algo que se pudiera curar con un desfibrilador. Mientras caminaba por los pasillos estériles del hospital, su mente giraba con emociones, frustración, fatiga y un innegable sentimiento de injusticia. Era agotador, no solo físicamente, sino también mental y emocionalmente, tener que superar constantemente el odio. Esa noche, Ilaiche se sentó en su apartamento, mirando su teléfono. Su familia siempre le había enseñado a trabajar el doble de duro, ser el doble de bueno y nunca dar razones para que la gente dudara de él por el color de su piel. Y sin embargo, ahí estaba, con su carrera y reputación pendiendo de un hilo, todo por la venganza racista de una paciente. Mientras revisaba su lista de contactos, dudó antes de seleccionar un nombre familiar: Jackson Thomas. Jackson era un viejo amigo de la escuela de medicina, ahora un abogado de derechos civiles conocido por llevar casos de discriminación racial. Ilaiche no había hablado con él en algunos años, pero si alguien podía ayudarlo a navegar por esta situación, era Jackson. Presionó llamar, y después de unos pocos timbres, una voz cálida y familiar respondió. Ilaiche. Ha pasado mucho tiempo, amigo. ¿Qué tal? Hola, Jackson. Ojalá te llamara en mejores circunstancias, comenzó Ilaiche, explicando la situación con la señora Wayace, sus acusaciones, la demanda inminente y cómo todo había escalado a pesar de haberle salvado la vida 2 veces. Jackson escuchó atentamente, su tono volviéndose más serio a medida que Ilaiche relataba los detalles. Esto está mal, Ilaiche. Desafortunadamente, he visto casos como este antes. A veces no se trata de los hechos o la verdad, se trata del poder, el control y el prejuicio profundamente arraigado. Ilaiche suspiró. Lo sé. Solo quiero proteger mi carrera. He trabajado demasiado duro para dejar que una persona lo destruya todo. Jackson se quedó en silencio por un momento antes de responder. Te ayudaré. Lucharemos juntos. Pero debes estar preparado. Esto no es solo sobre la ley, es sobre la percepción. Las acusaciones de la señora Wayace podrían ganar tracción, y el hospital podría priorizar proteger su reputación sobre defenderte a ti. Necesitaremos ser estratégicos. El peso de las palabras de Jackson cayó pesadamente sobre Ilaiche. Sabía que esta batalla no era solo contra la señora Wayace, era contra el sistema que permitía que personas como ella ejercieran un poder tan destructivo. En los días que siguieron, todo se movió rápidamente. Jackson trabajó diligentemente, preparando la defensa de Ilaiche y contactando al equipo legal del hospital. Le aconsejó a Ilaiche que mantuviera un perfil bajo y evitara cualquier interacción con la señora Wayace hasta que la situación se resolviera. Mientras tanto, la administración del hospital se volvió cada vez más tensa. La amenaza de una demanda colgaba sobre ellos como una nube oscura, y algunos de los colegas de Ilaiche, antes amistosos, ahora lo miraban con recelo. No es que creyeran a la señora Wayace, para nada, pero nadie quería estar asociado con la controversia. A pesar de todo, Ilaiche continuó haciendo lo que mejor sabía hacer, cuidar de sus pacientes. Se negó a permitir que el odio de la señora Wayace lo definiera. Cada vez que entraba en una habitación, se recordaba a sí mismo que su propósito era sanar, ayudar y salvar vidas, sin importar los desafíos que se le presentaran. Entonces, una tarde, ocurrió algo inesperado. Mientras Ilaiche terminaba sus rondas,
recibió una llamada de la oficina de la administración del hospital. La doctora Hoyoway quería reunirse con él de inmediato. Cuando Ilaiche llegó a su oficina, fue recibido por una doctora Hoyoway con semblante sombrío, junto con el abogado del hospital. Ilaiche, comenzó la doctora Hoyoway, su voz tranquila pero pesada, hemos recibido nueva información sobre la condición de la señora Wayace. Ilaiche frunció el ceño. ¿A qué se refiere? El abogado, un hombre alto con el cabello encanecido, habló a continuación. La señora Wayace tuvo otro incidente médico esta mañana. Parece que había complicaciones subyacentes en su caso que no estaban relacionadas con tu tratamiento. El hospital realizó una revisión completa, y hemos concluido que su condición fue mal diagnosticada por otro médico antes de que fuera admitida aquí. Ilaiche parpadeó, su mente acelerada. Entonces, esto no tenía nada que ver conmigo. Eso es correcto, confirmó la doctora Hoyoway. La queja inicial de la señora Wayace no tenía fundamento, pero desafortunadamente, su prejuicio la llevó a creer que tú eras el responsable de su empeoramiento. El abogado aclaró la garganta. Dada esta nueva información, el hospital está moviéndose para que la demanda sea desestimada. Jackson Thomas ha estado en contacto con nosotros, y estamos trabajando juntos para resolver esto lo más rápido posible. El alivio inundó a Ilaiche como una marea. La pesadilla que había consumido su vida durante semanas finalmente estaba llegando a su fin. Pero incluso cuando el peso se levantaba, quedaba un sentimiento de tristeza. No se trataba solo de la demanda, sino del hecho de que, a pesar de tener la verdad de su lado, las acusaciones de la señora Wayace aún habían tenido el poder de trastornar su mundo. Unos días después, el hospital desestimó formalmente las acusaciones de la señora Wayace, citando los nuevos hallazgos médicos. Sus abogados retiraron el caso, y así, la tormenta que había amenazado con destruir la carrera de Ilaiche comenzó a disiparse. Pero la experiencia dejó una huella. Mientras Ilaiche estaba fuera del hospital una noche, mirando hacia el imponente edificio donde había salvado tantas vidas, se dio cuenta de algo. Esta no sería la última vez que enfrentaría la adversidad debido al color de su piel. Habría otros desafíos, otras personas como la señora Wayace. Pero también sabía algo más. Era resiliente. Con una respiración profunda, Ilaiche se hizo una promesa a sí mismo. No dejaría que el prejuicio lo definiera. No permitiría que lo detuviera de ser el médico que siempre había querido ser. Porque al final del día, las manos de Ilaiche estaban hechas para sanar, y ese era un poder que nadie podía quitarle. A medida que los días se convirtieron en semanas, Ilaiche retomó su rutina, pero la experiencia con la señora Wayace permanecía en su mente. Había vuelto a sus pacientes y al ritmo reconfortante de su trabajo, pero no podía sacudirse la sensación de que debía hacer más. Quería asegurarse de que nadie más tuviera que enfrentar la misma batalla que él acababa de soportar. Una tarde, después de terminar un turno particularmente agotador, Ilaiche se encontró en un centro comunitario en el que había sido voluntario en el pasado. Era un lugar que servía a familias desfavorecidas, ofreciendo talleres de salud, grupos de apoyo y un refugio seguro para aquellos que lo necesitaban. Al entrar, fue recibido por caras familiares, líderes comunitarios y familias que lo conocían por sus esfuerzos anteriores. «Doctor Ilaiche», exclamó una niña llamada Mia, corriendo hacia él. «¿Vas a enseñarnos cómo mantenernos saludables?» Ilaiche sonrió, agachándose a su nivel. «Por supuesto, Mia. Hoy tenemos actividades divertidas planeadas». El taller estuvo lleno de risas y aprendizaje, mientras Ilaiche involucraba a los niños en discusiones sobre alimentación saludable, ejercicio y la importancia de la salud mental. Se sentía bien conectarse con la comunidad, y se dio cuenta de lo vital que podía ser su papel más allá de las paredes del hospital. Al concluir el taller, Ilaiche encontró un momento para hablar con Marisa, la directora del centro comunitario. Ella había sido defensora del acceso a la salud durante años, y su pasión por ayudar a los demás lo inspiraba. «Marisa», dijo Ilaiche, su voz baja, «he estado pensando. ¿Qué pasaría si empezáramos un programa centrado en educar a nuestra comunidad sobre el sesgo racial en la atención médica? Podríamos ayudar a la gente a entender cómo abogar por sí misma y navegar por el sistema». Los ojos de Marisa se abrieron con entusiasmo. «Es una idea brillante. Podríamos organizar talleres, invitar a conferencistas y crear recursos para las familias. Es tan importante empoderar a nuestra comunidad, especialmente después de lo que has vivido». Ilaiche asintió, sintiendo un renovado sentido de propósito. Pasaron las siguientes semanas planificando el programa, contactando organizaciones locales y preparando materiales.
Ilaiche usó su experiencia para alimentar su pasión, creando folletos informativos sobre cómo navegar en el sistema de salud, reconocer el sesgo y defender los derechos propios. Cuando el programa se lanzó, fue recibido con un apoyo abrumador. Las familias llenaban el centro comunitario, ansiosas por aprender y participar en discusiones sobre la raza, la atención médica y sus derechos como pacientes. Ilaiche dirigía los talleres, compartiendo su historia y animando a los participantes a hacer preguntas y compartir sus experiencias. Una tarde, mientras el programa seguía creciendo, una mujer se le acercó después de una sesión. Era una enfermera llamada Jessica, y había trabajado en el sistema hospitalario durante varios años. Doctor Ilaiche, gracias por lo que está haciendo aquí, dijo con voz sincera. He visto de primera mano cómo los prejuicios afectan la atención a los pacientes. Quiero ayudar. ¿Puedo unirme a su iniciativa? Ilaiche sintió una oleada de gratitud. Absolutamente. Cuantas más voces tengamos, mejor. Necesitamos trabajar juntos para crear un cambio. En los meses siguientes, Ilaiche y Jessica colaboraron para expandir el programa. Invitaron a profesionales médicos, líderes comunitarios y defensores para hablar, fomentando un ambiente de diálogo abierto y apoyo. Juntos, crearon una red de aliados comprometidos a abordar las disparidades raciales en la atención médica. A medida que el programa ganaba impulso, Ilaiche comenzó a notar un cambio en las conversaciones a su alrededor. Las personas estaban más dispuestas a hablar sobre sus experiencias y compartir sus historias. Incluso recibió mensajes de otros profesionales médicos que se sentían inspirados por su iniciativa y querían unirse a la lucha contra el sesgo en la atención médica. Un día, mientras preparaba un taller próximo, Ilaiche recibió una llamada inesperada de Jackson. «Hola, Ilaiche. Tengo noticias emocionantes», dijo con entusiasmo. «Me han contactado algunas organizaciones interesadas en apoyar tu programa. Quieren ayudar a financiar recursos y ampliar tu alcance. Esto podría ser enorme». Ilaiche quedó sin palabras por un momento. ¿En serio? Eso es increíble. No lo puedo creer. Esto nos permitirá ayudar a aún más personas. Con la ayuda de Jackson, el programa recibió financiamiento y recursos adicionales, lo que les permitió organizar eventos más grandes, crear plataformas en línea y distribuir materiales educativos por toda la comunidad. El impulso creció, y pronto organizaron una feria de salud comunitaria para promover el bienestar y la educación sanitaria a mayor escala. El día de la feria de salud, el centro comunitario bullía de energía. Se alinearon puestos en el estacionamiento, ofreciendo exámenes de salud gratuitos, materiales educativos y recursos para el apoyo de la salud mental. Las familias se reunieron, y la atmósfera vibraba con risas, aprendizaje y el objetivo compartido de empoderamiento. Mientras Ilaiche caminaba por la feria, sintió un profundo orgullo. Las personas que veía no eran solo pacientes, eran defensores, campeones del cambio por derecho propio. Estaban tomando el control de su salud y bienestar, desafiando los prejuicios que alguna vez amenazaron su acceso a la atención. Cerca del final de la feria, Ilaiche vio una cara familiar, la señora Wayace. Estaba en un puesto, hablando animadamente con una enfermera sobre los derechos en la atención médica. Ilaiche dudó, recordando la tensión de su encuentro anterior, pero algo dentro de él lo impulsó a acercarse. «Señora Wayace», dijo, su voz firme pero suave. Ella se volvió hacia él, su expresión pasó de sorpresa a algo más suave. «Ilaiche», respondió, su tono cauteloso pero curioso. «No esperaba verte aquí». «Sé que tuvimos nuestras diferencias», dijo él, manteniendo la calma en su voz. «Pero quería que supieras que este programa trata de ayudar a todos en nuestra comunidad a comprender sus derechos y acceder a la atención médica sin prejuicios. Estás invitada a unirte». Por un momento, el silencio se mantuvo entre ellos, y Ilaiche se preguntó si había cometido un error. Pero luego, para su sorpresa, la señora Wayace asintió. «Gracias. Yo quiero aprender más. Sé que me equivoqué contigo, y me gustaría entender mejor». En ese momento, Ilaiche se dio cuenta de que la sanación iba más allá de la medicina. Se extendía a reparar relaciones, fomentar la comprensión y derribar las barreras del prejuicio. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la feria, Ilaiche sintió una ola de esperanza. Había enfrentado la oscuridad y emergido más fuerte, no solo como médico, sino como líder comunitario. Juntos, estaban cambiando la narrativa, una conversación, un taller y un corazón a la vez. Las semanas posteriores a la feria de salud fueron un torbellino de actividad para Ilaiche. El programa continuaba ganando impulso,
atrayendo a más participantes y miembros de la comunidad ansiosos por participar en conversaciones que antes se consideraban tabú. La emoción inicial había encendido una chispa en la comunidad, y Laiche se sentía tanto emocionado como humilde por el crecimiento. Un día, mientras se preparaba para otro taller, recibió un mensaje de Jackson. «Oye, Laiche, tengo una sorpresa para ti. Podemos vernos en el café más tarde». Intrigado, Laiche aceptó y llegó al café, donde encontró a Jackson sentado en una mesa en la esquina, con los ojos brillando de entusiasmo. «Laiche», exclamó Jackson al verlo. «No vas a creer lo que tengo para mostrarte». Después de pedir sus cafés, Jackson sacó una computadora portátil y abrió una presentación. «He estado trabajando con algunas personas de las organizaciones que apoyan nuestro programa, y hemos desarrollado una propuesta para una conferencia regional sobre equidad en la atención médica». El corazón de Laiche se aceleró ante la idea. ¿Una conferencia? Eso es increíble. ¿Qué incluiría? Invitaríamos a conferencistas, talleres y paneles de discusión sobre el sesgo racial en la atención médica. No solo destacaría nuestra iniciativa, sino que también nos conectaría con otros en el campo que están haciendo un trabajo similar, explicó Jackson, rebosante de emoción. «¡Guau! Esto podría amplificar nuestro mensaje enormemente», respondió Laiche, sintiendo una oleada de esperanza. «Realmente podríamos concienciar sobre el tema y proporcionar una plataforma para el diálogo». Mientras se adentraban en los detalles, la mente de Laiche se llenaba de posibilidades. La idea de reunir a profesionales de la salud, líderes comunitarios y activistas bajo un mismo techo era tanto abrumadora como estimulante. Hablaron sobre la logística, los posibles oradores y el mensaje que querían transmitir. Durante los siguientes meses, Laiche, Jackson y un equipo dedicado trabajaron incansablemente para dar vida a la conferencia. Contactaron a conferencistas, aseguraron fondos y organizaron sesiones que cubrían una amplia gama de temas relacionados con la equidad en la atención médica. El proceso de planificación fue una mezcla de emoción y desafíos, pero Laiche sintió un renovado sentido de propósito a medida que se acercaba la fecha de la conferencia. Finalmente, llegó el día. El lugar estaba lleno de anticipación mientras los asistentes entraban, sus charlas mezclándose con el aroma del café recién hecho y los pasteles. Laiche estaba en la entrada, saludando a los participantes, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Cuando la conferencia comenzó, Laiche se tomó un momento para reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. La sala estaba llena de una multitud diversa, profesionales de la salud, líderes comunitarios, defensores y familias, todos ansiosos por participar en discusiones sobre equidad y acceso. La conferencista principal, una reconocida defensora de la atención médica, comenzó con una poderosa historia sobre sus propias experiencias enfrentando prejuicios en el sistema médico. La sala estaba cautivada, y Laiche sintió el peso de las historias colectivas compartidas en la audiencia. Durante el día, varios talleres y paneles abordaron temas cruciales: entrenamientos sobre sesgo implícito, estrategias de defensa, disparidades en la salud mental y la importancia del compromiso comunitario. Laiche participó en un panel que discutía el papel de los profesionales de la salud en la lucha contra los prejuicios, compartiendo su viaje y sus perspectivas. Mientras la conferencia avanzaba, Laiche notó a una joven en la audiencia. Su expresión reflejaba curiosidad y determinación. Durante un descanso, se acercó a él. «Disculpe, doctor Laiche. Solo quería decirle que su historia es muy inspiradora», dijo, con voz firme. «Soy estudiante de medicina, y siempre me ha apasionado la equidad en la salud. Quiero hacer más, pero no sé por dónde empezar». Laiche sonrió cálidamente. «Gracias. Es muy alentador escuchar eso de alguien como tú. Comienza involucrándote en tu comunidad. Haz voluntariado, asiste a talleres y alza la voz. Tienes una voz que puede marcar la diferencia». Sus ojos brillaron de emoción. «Me encantaría involucrarme. ¿Hay alguna forma en que pueda ayudar con su programa?» Laiche sintió una oleada de esperanza. «Por supuesto. Siempre buscamos personas apasionadas para unirse a nuestro equipo. Intercambiemos información de contacto, y te presentaré a los demás». Cuando la conferencia llegó a su fin, Laiche sintió una sensación de logro. Habían logrado crear una plataforma para el diálogo, conectando a personas igualmente apasionadas por abogar por el cambio. Mientras observaba a los asistentes intercambiar ideas y formar conexiones, se dio cuenta de que las semillas que habían plantado comenzaban a florecer. En las semanas siguientes, la conferencia generó un gran revuelo en los medios locales, destacando la necesidad de continuar las discusiones sobre la equidad en la atención médica.
Ilaiche recibió mensajes de participantes ansiosos por colaborar en futuras iniciativas y expresar su gratitud por la oportunidad de participar en conversaciones tan importantes. En medio de la emoción, sin embargo, Ilaiche se mantuvo centrado en su misión. Continuó reuniéndose con líderes comunitarios, abogando por políticas que crearan un acceso más equitativo a la atención médica. También comenzó a mentorizar a la estudiante de medicina que se le había acercado, guiándola en su camino para comprender las complejidades de la equidad en la salud. Una tarde, mientras trabajaba en el centro comunitario, Ilaiche recibió un correo electrónico que lo dejó paralizado. Era una invitación para hablar en una conferencia nacional de atención médica, centrada en los prejuicios raciales en la medicina. Su corazón se aceleró mientras leía los detalles, reconociendo la importancia de tal oportunidad. Tras una leve duda inicial, Ilaiche decidió aceptar la invitación. Sabía que compartir su historia en una plataforma nacional podría amplificar su mensaje, llegando a una audiencia aún más amplia. A medida que se acercaba la fecha de la conferencia nacional, Ilaiche volcó su corazón en su presentación. Quería transmitir no solo sus experiencias, sino también las luchas colectivas de aquellos que había conocido en su camino, las familias, las personas que habían enfrentado prejuicios y los defensores que luchaban incansablemente por el cambio. El día de la conferencia, de pie frente a una gran audiencia llena de profesionales de la salud y defensores, Ilaiche sintió una oleada de nervios. Pero a medida que comenzó a hablar, encontró su ritmo, compartiendo historias de resiliencia, esperanza y la importancia de la compasión en la atención médica. La audiencia escuchó atentamente mientras Ilaiche articulaba apasionadamente la necesidad de un cambio sistémico y la responsabilidad de los profesionales de la salud de reconocer y combatir los prejuicios. Concluyó con un llamado a la acción, alentando a todos en la sala a abogar por sus pacientes, alzar la voz contra la injusticia y trabajar juntos para crear un sistema de atención médica más equitativo. Al bajar del escenario, Ilaiche fue recibido con una ola de aplausos. Las personas se acercaron a él, ansiosas por discutir sus ideas y compartir sus propias historias. Parecía el comienzo de algo más grande, un movimiento que trascendía fronteras y unía a las personas en la búsqueda de la justicia. Al regresar a casa, Ilaiche fue inundado con mensajes de apoyo de aquellos que habían asistido a la conferencia. Se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de sanación personal, sino de encender una llama en los demás, inspirándolos a levantarse y abogar por el cambio. A medida que pasaban los meses, Ilaiche continuó equilibrando su rol como médico, mentor y defensor. Observó cómo el programa evolucionaba, viendo el impacto que tenía en la comunidad y más allá. Las familias estaban empoderadas para alzar la voz, los profesionales de la salud se involucraban en conversaciones sobre los prejuicios y crecía un sentido de solidaridad entre aquellos que luchaban por la equidad. Entonces, un día, mientras Ilaiche estaba sentado en su oficina reflexionando sobre su viaje, recibió una llamada de una conocida organización sin fines de lucro enfocada en la equidad en la salud. Habían oído hablar de su trabajo y estaban interesados en asociarse para expandir el programa a nivel regional. Ilaiche sintió una oleada de emoción. Esto podría cambiarlo todo, pensó. Podríamos llegar a muchas más comunidades. Mientras discutía los detalles con la organización, Ilaiche sintió un renovado sentido de propósito. Se había transformado de un médico que enfrentaba sus propias luchas en un catalizador del cambio, y sabía que el viaje estaba lejos de terminar. A medida que la asociación con la organización sin fines de lucro tomaba forma, Ilaiche sentía una mezcla de emoción y aprensión. La posibilidad de expandir su programa a nivel regional traía consigo nuevas responsabilidades y desafíos. Sin embargo, estaba impulsado por la creencia de que su trabajo podría ayudar a más comunidades que enfrentaban desigualdades en el acceso a la salud. En las semanas siguientes, Ilaiche y el equipo de la organización sin fines de lucro se reunían regularmente para planificar estrategias. Trazaron un plan para organizar una serie de talleres y sesiones de capacitación en varias ciudades, dirigidos tanto a profesionales de la salud como a miembros de la comunidad. El objetivo era fomentar conversaciones abiertas sobre los prejuicios raciales y empoderar a los participantes para que abogaran por sí mismos y por sus comunidades. El primer taller se programó en una ciudad conocida por su diversidad poblacional y sus significativas disparidades en salud. Ilaiche sintió una oleada de anticipación mientras abordaba el vuelo, su mente llena de ideas y expectativas. Al llegar, fue recibido por una comunidad vibrante y ansiosa por participar. El centro comunitario local estaba lleno de personas de todos los ámbitos de la vida, trabajadores de la salud, estudiantes, activistas y residentes. Todos estaban listos para compartir sus historias y aprender. Mientras se paraba frente a la audiencia, Ilaiche sintió un nerviosismo familiar. Sin embargo,
Rápidamente se recordó a sí mismo la importancia de ese momento. Esto no se trata solo de mí, pensó. Se trata de que todos nos unamos para crear un cambio. El taller comenzó con una actividad de presentación, permitiendo a los participantes compartir sus experiencias con el sistema de salud. Las historias fluían, revelando una mezcla de luchas y triunfos. Ilaiche escuchaba atentamente, y cada relato profundizaba su determinación de luchar por la equidad. Después de las discusiones iniciales, Ilaiche dirigió una sesión sobre los prejuicios implícitos y su impacto en la atención al paciente. Facilitó actividades que ayudaban a los participantes a reconocer sus propios prejuicios y a comprender cómo esas percepciones podían afectar sus interacciones con los pacientes. A lo largo del día, los participantes se involucraron en conversaciones significativas, compartiendo ideas y proponiendo soluciones. Ilaiche se conmovió por la apertura y la vulnerabilidad en la sala. Era evidente que todos estaban comprometidos en marcar una diferencia. Cuando el taller concluyó, Ilaiche sintió una sensación de logro. Había sido testigo, de primera mano, del poder del diálogo y la conexión. Los participantes se marcharon con nuevas herramientas y estrategias, y muchos expresaron su deseo de continuar la conversación en sus propias comunidades. Animado por el éxito del primer taller, Ilaiche y el equipo de la organización sin fines de lucro comenzaron a planificar una serie de eventos similares en toda la región. Cada parada presentaba desafíos únicos, pero Ilaiche se mantenía firme en su compromiso de empoderar a otros. Sin embargo, el viaje no estuvo exento de obstáculos. A medida que el programa ganaba impulso, Ilaiche enfrentó críticas de algunos dentro de la comunidad médica. Algunos creían que abordar los problemas de prejuicio racial distraía de las prácticas médicas esenciales, mientras que otros simplemente desestimaban la necesidad de dichas discusiones. Una tarde, después de una reunión especialmente difícil con un colega escéptico, Ilaiche sintió una oleada de frustración. ¿Por qué no pueden ver lo importante que es esto?, se preguntaba, luchando con sentimientos de duda. Esa noche, Ilaiche dio un largo paseo por el parque cerca de su casa, tratando de despejar su mente. Mientras caminaba, observó a las familias jugando, los niños riendo y los vecinos charlando. Le recordó por qué había comenzado este viaje en primer lugar, el deseo de crear un mundo más saludable y equitativo para las comunidades a las que servía. En ese momento de reflexión, Ilaiche se dio cuenta de que cada movimiento enfrentaba resistencia. La lucha era parte del camino. Sintió una renovada determinación surgir dentro de él. Al día siguiente, se acercó a los colegas que habían expresado escepticismo, invitándolos a asistir a uno de los próximos talleres. Vengan y vean el impacto por ustedes mismos, les instó. No podemos avanzar si no nos involucramos entre nosotros. Para su sorpresa, algunos aceptaron unirse, y Ilaiche sintió una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, podrían cerrar la brecha y fomentar la comprensión entre los profesionales de la salud. A medida que los talleres continuaban, Ilaiche vio transformaciones, no solo en las comunidades que visitaban, sino también en los colegas escépticos que asistieron. Comenzaron a comprender las historias personales detrás de las estadísticas, las vidas afectadas por los prejuicios en el sistema de salud. En un taller, un médico local que inicialmente había sido desdeñoso compartió su propia experiencia con el prejuicio racial cuando era estudiante de medicina. Nunca pensé en cómo mis propias experiencias moldearon mis puntos de vista, admitió con la voz temblorosa. Esto me ha abierto los ojos a las realidades que enfrentan mis pacientes. Ilaiche sintió una oleada de gratitud. Ser testigo de esos momentos reafirmaba su creencia en el poder de las historias y la conexión. Con el tiempo, la iniciativa de Ilaiche no solo se convirtió en un referente regional, sino que también atrajo la atención a nivel nacional. Su enfoque de abordar los prejuicios implícitos y fomentar la competencia cultural en la atención médica resonaba en diversas comunidades y organizaciones de salud. El éxito de los talleres y las nuevas políticas implementadas en hospitales locales lo posicionaron como un líder influyente en el campo de la equidad en salud. Mientras su trabajo seguía ganando tracción, Ilaiche se dio cuenta de que el próximo paso importante sería llevar la conversación más allá del ámbito de los profesionales de la salud. Quería involucrar a los responsables de la formulación de políticas, asegurarse de que la equidad en la atención médica se convirtiera en un estándar nacional. Con la ayuda de Jackson y el equipo de la organización sin fines de lucro, comenzaron a desarrollar una campaña de incidencia política. La idea era sencilla, pero ambiciosa: impulsar legislación que requiriera formación obligatoria en competencia cultural para todos los profesionales de la salud en todo el país. Esto, pensaba Ilaiche, ayudaría a garantizar que las futuras generaciones de médicos, enfermeras y personal sanitario estuvieran equipadas no solo con conocimientos clínicos,
sino también con una comprensión profunda de los factores sociales y culturales que afectan la salud de sus pacientes. Y Laiche sabía que esta etapa de su viaje sería más desafiante. Las barreras burocráticas, las diferencias políticas y las agendas de otros sectores podían dificultar el avance de sus propuestas. Sin embargo, sentía que este era el camino correcto y que su esfuerzo, al final, valdría la pena. Meses después, la campaña de incidencia estaba en pleno desarrollo. Y Laiche y su equipo organizaron reuniones con legisladores, presentaron informes y datos sobre el impacto de los talleres y organizaron conferencias para mantener la conversación sobre la equidad en salud en la agenda pública. Al mismo tiempo, seguían trabajando con hospitales y clínicas, consolidando las alianzas ya formadas y estableciendo nuevas colaboraciones para ampliar el alcance de sus programas. Un día, mientras Laiche revisaba los últimos detalles de una presentación para un comité de salud del Congreso, recibió una llamada inesperada. Era un reconocido senador que había escuchado sobre su trabajo. «He leído sobre su iniciativa y estoy muy impresionado», dijo el senador. «Creo que podemos trabajar juntos para hacer que este programa se implemente a nivel nacional. Estaría interesado en discutir un posible proyecto de ley». Y Laiche se quedó sin palabras por un momento. Sabía que esta llamada podía ser el cambio que habían estado buscando. Con una mezcla de emoción y humildad, respondió: «Por supuesto, sería un honor trabajar con usted para hacer que esto sea una realidad». Las semanas siguientes fueron intensas. Y Laiche y su equipo trabajaron estrechamente con el personal del senador para redactar un proyecto de ley que no solo introdujera la capacitación obligatoria en competencia cultural, sino que también proporcionara fondos para talleres y programas comunitarios que abordaran las disparidades de salud. Y Laiche estaba decidido a que el proyecto de ley no se limitara a entrenar a los profesionales de la salud, sino que también incluyera recursos para apoyar a las comunidades vulnerables. El proyecto de ley fue presentado formalmente al Congreso meses después, con el apoyo de varios legisladores que habían sido tocados por las historias de las personas afectadas por los prejuicios en el sistema de salud. Y Laiche fue invitado a hablar ante el Comité del Senado, donde compartió su visión y las historias que había recopilado a lo largo de su viaje. «Este no es solo un problema de los profesionales de la salud», dijo Laiche durante su discurso. «Es un problema de toda la sociedad. Cada vez que un paciente es tratado de manera desigual por el color de su piel, por su etnia o por su cultura, estamos fallando como nación. Pero podemos cambiar eso. Podemos hacer que la equidad en la salud sea una prioridad, y podemos empezar hoy mismo». Y Laiche se sentía optimista, pero también sabía que el proceso legislativo era impredecible. Aún había mucho trabajo por hacer para asegurar que el proyecto de ley fuera aprobado. Sin embargo, una vez más, se apoyó en su comunidad, en los activistas, en los defensores de la salud, y en las personas cuyos relatos inspiraron esta lucha. Con cada historia compartida, con cada testimonio ofrecido, se acercaban un paso más a la transformación que Laiche había imaginado. A medida que los días pasaban y las deliberaciones en el Congreso avanzaban, Laiche nunca perdió de vista su propósito. No se trataba solo de aprobar un proyecto de ley, sino de crear un cambio que perdurara, uno que transformara vidas y sistemas enteros. Finalmente, después de meses de arduo trabajo, el proyecto de ley fue aprobado con una abrumadora mayoría. Y Laiche y su equipo celebraron, pero también se prepararon para la próxima etapa, la implementación. Sabían que la verdadera batalla acababa de empezar. Ahora tenían la oportunidad de cambiar el sistema desde dentro, de institucionalizar las reformas que tanto habían luchado por ver realizadas. Y Laiche observó cómo los primeros pasos del cambio se ponían en marcha en hospitales de todo el país, en universidades que empezaron a integrar la competencia cultural en sus planes de estudio y en las comunidades que finalmente sentían que sus voces eran escuchadas. Y aunque el camino hacia una atención médica equitativa aún era largo, Laiche sabía que había iniciado una corriente de cambio que, con el tiempo, se convertiría en una ola imparable. En el hospital, Laiche notó un cambio en las conversaciones entre sus colegas. Muchos que antes eran escépticos sobre abordar el sesgo en la atención médica ahora estaban más abiertos a discutir el tema. No obstante, todavía había quienes se resistían al cambio, considerándolo innecesario o incluso perturbador para las prácticas establecidas. Un día, durante una reunión del personal, un médico senior expresó su frustración. «Deberíamos centrarnos en los tratamientos médicos, no en cuestiones sociales que no pertenecen a la clínica», argumentó, cruzando los brazos defensivamente. Laiche respiró hondo, reconociendo que esa era una oportunidad para involucrarse en lugar de retirarse. «Con todo respeto, Dr. Johnson, los determinantes sociales de la salud impactan significativamente en los resultados de los pacientes. Si queremos brindar la mejor atención, debemos considerar estos factores»,
respondió, manteniendo un tono sereno. La sala quedó en silencio, y Laiche continuó compartiendo estadísticas de estudios recientes que vinculaban las disparidades en salud con los sesgos implícitos. Habló con pasión sobre la importancia de comprender a las comunidades a las que servían y la necesidad de competencia cultural en la atención médica. Después, algunos colegas se acercaron para expresar su apoyo al mensaje de Laiche. Se sintió alentado, pero sabía que cambiar mentalidades arraigadas llevaría tiempo. Decidió organizar sesiones informales durante el almuerzo, invitando a sus compañeros a discutir diversos aspectos de la equidad en la atención médica en un entorno relajado. Estas reuniones fomentaron un diálogo abierto y permitieron al personal compartir sus experiencias y preocupaciones. Aunque el progreso en el hospital avanzaba, Laiche seguía consciente de la necesidad de involucrar a la comunidad en general. Quería asegurarse de que las voces de quienes sufrían las disparidades en el sistema de salud estuvieran al frente de sus iniciativas. Con esto en mente, organizó un foro comunitario, invitando a los residentes a compartir sus experiencias y perspectivas sobre el acceso a la atención médica. La respuesta fue abrumadora. Personas de todas las procedencias asistieron, ansiosas por contar sus historias. La noche del foro, el centro comunitario rebosaba de energía. Laiche dio la bienvenida a todos y presentó a un panel de profesionales de la salud, líderes comunitarios y defensores. Enfatizó la importancia de escuchar a aquellos cuyas voces habían sido marginadas en las discusiones sobre salud. Mientras los panelistas compartían sus ideas, Laiche observó cómo el público se involucraba, asintiendo y respondiendo con entusiasmo. Cuando llegó el momento de que el público compartiera sus historias, la atmósfera cambió. Uno por uno, los individuos tomaron el micrófono, relatando experiencias personales de discriminación, frustración y esperanza. Una mujer llamada Rosa se adelantó, con las manos temblorosas mientras hablaba. Me rechazaron en una clínica porque no tenía seguro. Estaba con dolor, y me dijeron que volviera cuando pudiera pagar. Esto no debería pasar. Merecemos una mejor atención. Su voz temblaba de emoción, y la sala estalló en aplausos. Laiche sintió una oleada de compasión por Rosa y por todos aquellos que habían sido afectados por las inequidades sistémicas. Se recordó a sí mismo que esas eran las historias que debía amplificar, ya que representaban un recordatorio poderoso del trabajo que aún quedaba por hacer. Al concluir el foro, Laiche recopiló comentarios de los asistentes. Muchos expresaron gratitud por la oportunidad de compartir sus historias y esperaban que las conversaciones sobre el acceso a la atención médica continuaran. Laiche sabía que estas discusiones eran esenciales para crear un cambio significativo. En las semanas siguientes, las historias compartidas en el foro inspiraron a Laiche a ampliar sus esfuerzos de alcance. Colaboró con líderes comunitarios para crear una serie de talleres informativos centrados en navegar el sistema de salud. El objetivo era empoderar a los residentes con el conocimiento sobre sus derechos y los recursos disponibles. Los talleres atrajeron a grupos diversos, desde padres buscando información para sus hijos hasta personas mayores queriendo comprender sus opciones de salud. Laiche se sentía realizado al ver a los asistentes participar activamente, hacer preguntas y compartir sus propias ideas. Al mismo tiempo, su trabajo en el hospital seguía evolucionando. Las sesiones informales durante el almuerzo se transformaron en un club de lectura mensual, donde sus colegas leían y discutían literatura sobre el sesgo racial en la atención médica. Esta iniciativa fomentó una comprensión más profunda y una mayor conexión entre los miembros del personal, permitiéndoles reflexionar sobre sus propios prejuicios y suposiciones. A pesar de los avances positivos, Laiche también enfrentó retrocesos. Una tarde, recibió un correo electrónico de la administración del hospital anunciando que los recortes presupuestarios afectarían algunos de los programas de capacitación en equidad. Su corazón se hundió al leer el mensaje, sabiendo que las limitaciones financieras podían socavar su progreso. Decidido a abogar por la continuidad de estos programas esenciales, Laiche organizó una reunión con los líderes del hospital. Presentó evidencia que demostraba el impacto de la capacitación en el sesgo en los resultados y la satisfacción de los pacientes. Esto no se trata solo de financiamiento, se trata de brindar una atención equitativa, afirmó con voz firme pero apasionada. Después de mucha discusión, la administración acordó reevaluar los recortes presupuestarios y explorar fuentes de financiamiento alternativas. Laiche sintió una oleada de alivio. Se dio cuenta de que la defensa requería no solo pasión, sino también persistencia y estrategia. En los meses que siguieron, los esfuerzos de Laiche comenzaron a dar frutos. Los talleres comunitarios ganaron tracción, y las asociaciones con organizaciones locales florecieron. El hospital adoptó un enfoque más inclusivo,
integrando la capacitación en equidad en los procesos de incorporación para el nuevo personal. Sin embargo, con una mayor visibilidad también surgieron nuevos desafíos. ILAICHE recibió críticas de personas y grupos resistentes al cambio, incluidas críticas en las redes sociales y correos electrónicos que cuestionaban sus motivos. Inicialmente desanimado, se apoyó en su red de colegas y miembros de la comunidad, quienes lo alentaron a mantenerse enfocado en su misión. «¿Recuerda por qué comenzaste esto?», le recordó Jackson durante una llamada telefónica. «Estás marcando la diferencia, y eso es lo que importa». ILAICHE respiró hondo, absorbiendo las palabras de Jackson. Sabía que no podía permitir que la negatividad desviara el progreso que habían logrado. En lugar de eso, se concentró en el impacto positivo que estaban teniendo los individuos y las comunidades. A medida que pasaban las estaciones, ILAICHE reflexionó sobre lo lejos que había llegado. La comunidad continuaba abrazando el diálogo sobre la equidad, y él fue testigo de cómo los talleres transformaban las relaciones entre pacientes y proveedores de salud. Un día, mientras caminaba por el hospital, se encontró con Rosa, la mujer del foro. Se acercó a él con una sonrisa. «Doctor ILAICHE. Quería agradecerle por organizar esos talleres. Traje a mi hermana al último, y finalmente sintió que un médico la escuchaba». El corazón de ILAICHE se llenó de orgullo. «Es increíble escuchar eso, Rosa. Gracias por compartir su historia. Es lo que impulsa este trabajo». Mientras conversaban, ILAICHE sintió un renovado sentido de propósito. El impacto de sus esfuerzos colectivos era tangible, y le recordaba la importancia de la comunidad en la generación de cambios. Al acercarse el final del año, ILAICHE recibió una invitación para hablar en una conferencia nacional sobre equidad en la atención médica. Estaba emocionado pero también nervioso por dirigirse a una audiencia más grande. Pasó semanas preparándose, refinando su mensaje para resonar con profesionales de diversos orígenes. Cuando llegó el día de la conferencia, ILAICHE se paró ante un auditorio lleno, con las luces atenuadas y el público ansioso por escuchar. Compartió historias de resiliencia comunitaria, las luchas enfrentadas y la importancia de la colaboración para fomentar la equidad en la atención médica. ILAICHE concluyó su discurso con una llamada a la acción, instando a los asistentes a llevar las lecciones aprendidas a sus propias comunidades. «Tenemos el poder de cambiar vidas, de desmantelar sistemas de inequidad y de construir un sistema de salud que verdaderamente sirva a todos», proclamó, con su voz resonando de convicción. Los aplausos que siguieron se sintieron como un coro de esperanza. Mientras bajaba del escenario, ILAICHE fue recibido con conversaciones entusiastas y nuevas conexiones. Las personas se acercaron para compartir sus experiencias e ideas, ansiosas por colaborar en futuras iniciativas. Al regresar a casa, ILAICHE reflexionó sobre el viaje hasta el momento. Los desafíos que había enfrentado solo habían fortalecido su determinación, y estaba agradecido por las conexiones que había forjado en el camino. Con cada paso adelante, sabía que estaban construyendo una base para un cambio duradero. El compromiso de ILAICHE con la defensa de la equidad en la salud se había convertido en algo más que un esfuerzo profesional, se había transformado en una misión de por vida. Mientras miraba hacia el futuro, se sentía esperanzado por el camino que tenían por delante y por la posibilidad de un sistema de salud donde todos tuvieran acceso a una atención compasiva y equitativa. A medida que pasaban los meses, el trabajo de ILAICHE continuó evolucionando. Los talleres comunitarios se convirtieron en un pilar esencial para los residentes locales, brindando no solo información práctica sobre cómo navegar el sistema de salud, sino también un espacio seguro donde podían expresar sus preocupaciones. Las relaciones que ILAICHE había construido con líderes comunitarios y organizaciones locales comenzaron a generar un impacto visible en la forma en que los residentes interactuaban con el sistema de atención médica. Un día, mientras supervisaba uno de los talleres, ILAICHE observó a un grupo de jóvenes que asistían por primera vez. Después de la sesión, uno de ellos, un joven llamado Carlos, se acercó con timidez. «Doctor ILAICHE, nunca había pensado en cómo mis antecedentes culturales afectaban la forma en que me tratan en la clínica. Gracias por abrirnos los ojos». ILAICHE sonrió, agradecido por ese pequeño momento de reconocimiento. Sabía que el cambio real ocurría cuando las personas, tanto en la comunidad como dentro del sistema, comenzaban a reflexionar y actuar sobre los problemas que antes ignoraban. Cada conversación, cada historia compartida, era un paso hacia adelante. Sin embargo, con el creciente impacto de su trabajo también vinieron nuevos desafíos. A nivel nacional, las políticas relacionadas con la equidad en salud enfrentaban barreras políticas. La polarización en torno a temas de justicia social afectaba las discusiones sobre el acceso equitativo a la atención médica,
y Laiche se dio cuenta de que no todos estaban dispuestos a abrazar el cambio. Un día, al revisar sus correos, vio uno particularmente crítico. Un grupo local, contrario a la inclusión de la justicia social en la atención médica, lo había señalado en un artículo, acusándolo de desviar la medicina de su verdadero propósito. Y Laiche sintió una mezcla de frustración y cansancio. Sabía que este tipo de resistencia era inevitable, pero aún así dolía ser malinterpretado. Llamó a Jackson, quien lo escuchó pacientemente. Esto es parte del proceso, y Laiche. No puedes complacer a todos, y cuanto más visibles sean tus esfuerzos, más voces en contra encontrarás. Lo importante es que sigas adelante, que sigas creyendo en el impacto que estás teniendo en la gente que realmente lo necesita. Y Laiche reflexionó sobre esas palabras. Decidió que no podía dejar que la crítica lo debilitara. Al contrario, usó esas objeciones como combustible para fortalecer su enfoque. Reunió a su equipo y discutieron nuevas estrategias para profundizar su impacto en la comunidad y crear alianzas aún más sólidas que pudieran resistir la presión externa. Al final del año, Laiche fue honrado con un premio por su trabajo en la promoción de la equidad en salud. Durante la ceremonia de premiación, se paró frente a la audiencia, reflexionando sobre el camino recorrido. Este premio no es solo para mí, dijo con humildad. Es para todas las personas que han compartido sus historias, para todos los que han luchado para ser escuchados y para todos los que creen que un sistema de salud justo y equitativo es posible. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero lo que más le emocionó fueron las caras de los miembros de la comunidad presentes, aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo. A pesar de los desafíos, Laiche sabía que estaban en el camino correcto, y mientras hubiera personas dispuestas a unirse a la causa, el cambio seguiría siendo posible. A medida que el próximo año comenzaba, Laiche se sentía más determinado que nunca. Los logros alcanzados eran solo el principio, y con cada paso hacia adelante, estaba un poco más cerca de lograr su misión, una atención médica verdaderamente equitativa para todos. A medida que se acercaba el nuevo año, Laiche se encontró reflexionando sobre su viaje y el impacto de su trabajo de defensa. Los talleres comunitarios se habían transformado en una serie de programas muy concurridos, y sentía un sentido de orgullo por los avances que habían logrado juntos. Sin embargo, también reconocía que la lucha por la equidad en la salud estaba lejos de haber terminado. Una noche, mientras se sentaba en su oficina revisando los comentarios de los talleres recientes, recibió una llamada de una voz familiar. Era Rosa. Doctor Laiche, espero que esté bien. Quería compartir algo importante, dijo, su tono serio. Por supuesto, Rosa, ¿qué tienes en mente?, preguntó, sintiendo el peso en su voz. He estado trabajando con un grupo de mujeres en nuestra comunidad que están tratando de obtener mejor acceso a la atención prenatal. Hemos enfrentado muchos obstáculos, y es agotador. Sé que estás ocupado, pero realmente podríamos usar tu ayuda, suplicó. El corazón de Laiche latía con fuerza. Había escuchado historias de mujeres que luchaban por recibir atención prenatal adecuada, pero la urgencia en la voz de Rosa resonó profundamente en él. Por supuesto, te ayudaré. Vamos a reunirnos y discutir cómo puedo apoyar sus esfuerzos, respondió, sintiendo que la determinación brotaba dentro de él. Unos días después, se reunieron en el centro comunitario, donde Rosa le presentó a varias mujeres que habían enfrentado luchas similares. Sus historias resonaban en la mente de Laiche, llenas de frustración, miedo y anhelo de apoyo. Escuchó atentamente, tomando notas y pensando en formas de elevar su causa. Inspirado por su resiliencia, Laiche decidió lanzar una campaña abogando por un mejor acceso a la atención prenatal. Trabajó estrechamente con Rosa y el grupo para crear una narrativa convincente que destacara sus experiencias. Juntos, organizaron un evento comunitario para crear conciencia y reunir apoyo de líderes locales y proveedores de atención médica. Llegó el día del evento, y la atmósfera era eléctrica. Laiche habló con pasión sobre la importancia de una atención prenatal equitativa, enfatizando las implicaciones para la salud tanto de las madres como de sus bebés. Compartió las historias de las mujeres presentes, creando una vívida imagen de los desafíos que enfrentaban. Al concluir su discurso, sintió el peso del momento. Tenemos el poder de cambiar vidas, declaró, su voz fuerte e inquebrantable. Juntos, podemos abogar por un sistema de salud que garantice que cada madre reciba la atención que merece. No descansaremos hasta que veamos los cambios que nuestra comunidad necesita. La audiencia estalló en aplausos, pero Laiche sintió un cambio más profundo ocurriendo. La gente comenzó a levantarse y compartir sus propias historias de lucha y resiliencia, creando un poderoso tapiz de voces unidas en propósito. En ese momento,
Y Laiche se dio cuenta de que ya no solo estaban abogando por un cambio, estaban creando un movimiento. Cuando el evento concluyó, los medios de comunicación locales comenzaron a notar, transmitiendo las historias de las mujeres y su lucha por la atención prenatal equitativa. Y Laiche y Rosa se encontraron en el centro de atención, su campaña ganando impulso a medida que más miembros de la comunidad se unían a ellos. Las semanas se convirtieron en meses, y la campaña generó conversaciones en toda la región. Los funcionarios locales comenzaron a prestar atención, y pronto se formó una coalición de proveedores de atención médica, líderes comunitarios y defensores para abordar las disparidades en la atención prenatal. Luego, una tarde fatídica, Laiche recibió una llamada de la oficina del alcalde. Querían reunirse para discutir la posibilidad de implementar cambios en políticas para mejorar el acceso a la atención prenatal. El corazón de Laiche latía con anticipación. Cuando llegó a la reunión, se encontró sentado frente a un panel de funcionarios de la ciudad, cada uno ansioso por escuchar sobre la campaña. Laiche compartió las historias colectivas de las mujeres y la urgente necesidad de cambio. El acceso a la atención prenatal no es solo un problema de salud, es una cuestión de justicia y equidad. Debemos priorizar a nuestras madres y niños, instó apasionadamente. Los panelistas escucharon atentamente, y cuando Laiche concluyó, pudo ver que su determinación cambiaba. Después de una larga discusión, acordaron redactar una propuesta para una nueva iniciativa destinada a aumentar el acceso a los servicios de atención prenatal. Cuando se hizo el anuncio, Laiche sintió una abrumadora sensación de logro. Este era el cambio por el que habían luchado, un resultado tangible nacido de sus voces colectivas. Rosa lo abrazó con fuerza, las lágrimas de alegría fluyendo por su rostro. «Lo logramos, doctor Laiche. Realmente lo logramos», exclamó, sus ojos brillando de orgullo. A medida que la celebración continuaba, Laiche reflexionó sobre cuánto habían avanzado. Esto era más que una victoria, era un testimonio del poder de la comunidad y la fuerza que se encuentra en la unidad. Reforzó su creencia de que, aunque la lucha por la equidad en la salud estaba en curso, cada paso hacia adelante valía la pena celebrar. En los meses siguientes, Laiche continuó defendiendo causas que le eran cercanas. Permaneció profundamente involucrado en la iniciativa de atención prenatal, asegurándose de que el impulso del cambio no disminuyera. También amplió sus esfuerzos para abordar otras áreas de equidad en la salud, recordando siempre las historias que alimentaban su pasión. Una noche, mientras caminaba por el centro comunitario, notó a un grupo de nuevas madres reunidas, intercambiando historias y recursos. La vista lo llenó de esperanza. Se acercó a ellas y se presentó, sintiendo un renovado sentido de propósito. Al salir del centro, Laiche se detuvo para apreciar la energía bulliciosa que lo rodeaba. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero estaba listo para enfrentarlo de frente. Junto a su comunidad, estaba decidido a crear un futuro donde cada individuo tuviera acceso a atención médica equitativa, donde las voces fueran escuchadas y donde la esperanza prosperara. En ese momento, en la intersección de la defensa y la comunidad, Laiche se dio cuenta de que el verdadero impacto no radica solo en las políticas que cambian, sino en las vidas que tocan en el camino. Y con esa comprensión, sintió una inquebrantable determinación de continuar su trabajo, porque el viaje estaba lejos de haber terminado, y el futuro ofrecía infinitas posibilidades para quienes estaban dispuestos a luchar por la justicia.